¿Qué supone esta reforma para los autónomos? Supone que se ha negociado con ellos, que se ha hablado con ellos, no todo el mundo está contento. ¿Van a pagar más quienes más ingresen o van a pagar más quienes menos ingresen? Álvaro. No, vamos a ver, van a pagar más quienes más ingresen y los que menos ingresen van a pagar menos, aunque en algunos casos no deberían pagar nada. Pero independientemente de eso, la reforma lo que supone es una transformación radical en la forma de cotizar los autónomos, puesto que antes era una prestación complementaria voluntaria con un mínimo, que eran 294 que tenían que pagar, y ahora van a tener que pagar en función de la renta real, con carácter obligatorio. Por lo tanto, es una transformación radical. Entonces va a mejorar la situación de los autónomos, un colectivo muy importante en nuestro país y que lo ha pasado francamente mal durante los últimos años. Primero por la pandemia y luego por esta crisis sobrevenida. Bueno, yo hablo por UPTA Aragón y desde mi punto de vista como secretario general, los autónomos hay muchos que no están muy de acuerdo en más trámites que le puedan hacer. Date cuenta que van a tener que hacer una previsión de ingresos del año en enero y si luego tienen más ingresos tendrán que pagar más, tienen menos ingresos tendrán que pagar menos, una regularización. Y por lo tanto es una situación de inflación, más trámites. Bueno, no creo que todo el mundo esté muy de acuerdo. No obstante, las organizaciones de autónomos hemos hecho un esfuerzo para intentar reducir al máximo los deseos del gobierno. Álvaro, me acompañan en esta mesa 3 autónomos y creo que tienen preguntas porque además son ellos afectados, ¿no? O a los que va destinada esta reforma en el sistema de cotización. Comenzamos por Óscar Civieta. Buenos días, Álvaro. Bueno, yo he visto la propuesta, es verdad, como decías, que mejora mucho mejora mucho esa primera propuesta que hizo el gobierno, que era insultante directamente, pero aún así yo la veo bastante injusta, ¿no? Quiero decir, una persona que cobre 600 euros pagará 30% aproximadamente, una que cobre 6.000 pagará un 8%. Y va a afectar sobre todo a aquellos autónomos que cobran entre 1.000, 2.000 euros, que entiendo que deben ser la mayoría. Mi pregunta es muy directa, ¿cómo puede ser que las asociaciones de autónomos que deben defender, entiendo, a todos los autónomos y a todos aquellos que cobran esas cantidades intermedias, que son los más numerosos, cómo puede ser que hayan aceptado esto? Bueno, vamos a ver, yo te respondo. En principio, a aquellos autónomos que tienen rendimientos netos de 1.700, incluso más, hasta 2.000 euros de rendimientos netos, van a mantenerse igual. Lo que ocurre es que sí que tienes razón que los autónomos que tienen facturaciones, rendimientos netos muy reducidos, 620 euros, bueno, hasta ahora estaban también pagando 294. Lo que hacen es decir que, bueno, pues al 2025 pagarán 200 euros. La cuestión es que, desde nuestro punto de vista de UPTA Aragón, y soy doctor en Derecho en materia de trabajo autónomo, tendría que haberse regulado las actividades exentas, es decir, aquellas actividades que no llegan al salario mínimo interprofesional y que, por lo tanto, no tendrían por qué cotizar, porque ahora estamos en una situación de inseguridad jurídica, porque solo se aprecia por la jurisprudencia cuando no llegas al salario mínimo interprofesional, no tienes por qué afiliarte y cotizar. Pero sí que tienes razón de que hay una cierta injusticia, pero eso ya existía anteriormente, no con esta reforma. Eva Cosculluela también tiene una pregunta, Álvaro, para usted. Hola, buenos días, Álvaro. Mi pregunta va sobre todo por aquellos autónomos que ejercen una actividad que a lo mejor no es su actividad principal y que no les da para vivir, sino que lo hacen de forma complementaria y que facturan muy poquito. Les estamos haciendo, o sea, imagínese, alguien que factura 500 euros al mes, que en realidad son 6.000 euros al año, casi no les estaríamos empujando a desarrollar esta actividad de forma no legal, es decir, a olvidarse de todos estos trámites y hacerlo como economía sumergida y sin facturas, porque todo esto no solo les complica muchísimo la vida, sino que les hace que cualquier beneficio que iban a tener de ellos se vaya directamente a la cuota de autónomos. A ver, vamos a ver, UPTA Aragón ha estado peleando trabajando con tesorería para que las cotizaciones, ya digo, que no llegan al salario mínimo interprofesional, lo que tú estás denominando, nosotros lo denominamos como microactividad, la pequeña microactividad,
o tiene una pequeña tarifa plana o no tiene por qué afiliarse a la Tesorería de la Seguridad Social. De hecho, hemos trabajado en el mercado San Bruno, en los mercados de sellos de la Plaza San Francisco, y hemos hecho que Tesorería indique que en estos casos no es necesario la afiliación a la Seguridad Social, sí a Hacienda, pero a la Seguridad Social no. Digo que es una situación anterior, y lo que protestamos en el sentido de que ahora con esta negociación se tenía que haber regulado estas cuestiones con una manera más seria, es decir, la microactividad y la actividad exenta. Así también la cotización de autónomos a tiempo parcial, aquellos que están trabajando en clases particulares, también tendrían que tener una reducción de cotización. Esto no se ha contemplado en las negociaciones y nos parece mal. Álvaro Sierra, el tercer autónomo en esta mesa, periodista, también se va a dirigir a usted, Álvaro. Muy bien, Álvaro. Sí, a juicio entonces de UPTA y del resto de colectivos que defienden a los autónomos, ¿cuál sería el mejor modelo que debería de ser aplicable en España? Porque hay otros modelos en el resto de la Unión Europea, incluso fuera de ellas. El mejor, para mi juicio, es el de Reino Unido, en el que no tienes que pagar durante 2 años de inicio de la actividad empresarial, e incluso siempre en función de la renta. Yo no sé, desde UPTA, al margen de intentar esquilmar parte de las intenciones que tenía el gobierno de España en un inicio, ¿cuál es el mejor ejemplo que puede ser extrapolable al resto a España, del resto de países que tienen un régimen distinto de cotización de autónomos? Sí, vamos a ver, es que tenemos que comparar el régimen español de seguridad social con el régimen inglés o con el régimen alemán, por ejemplo, donde los sistemas son mixtos y hay iniciativa privada, asistencia sanitaria privada, es decir, no te dan todo tipo de prestaciones como si te dan en España. Por lo tanto, digamos que el sistema español es el más desarrollado. Incluso pudimos desarrollar el cese de actividad, pudimos desarrollar el Estatuto del Trabajo Autónomo, pero claro, en este caso el tema de los autónomos y su cotización tiene 2 elementos. Uno es contributivo y otro debería ser solidario. Nosotros opinamos que debe ser solidario, pero no en este momento en el que, y por lo tanto de rentas reales, pero no en este momento de inflación y una situación de pequeñas actividades o microactividades que no están reguladas, y tampoco está regulado el estatuto fiscal del autónomo que permita determinar rendimientos netos para estos autónomos, por lo que no es lo mismo un autónomo que es agente comercial que un fisioterapeuta, que cada uno puede reducirse los gastos de una manera distinta. No se han determinado bien los rendimientos netos. Pero te respondo, yo creo que el sistema español es bastante más justo que cualquier otro sistema que conocemos en Europa, porque es un sistema solidario y que da garantías y prestaciones. Ahora bien, esta regulación se tenía que haber aprovechado para hacer lo que he dicho, estatuto fiscal propio, la microactividad, la actividad exenta, es decir, actividades todas ellas, negociaciones todas ellas que eran para nosotros importantísimas. Me dejo en el cajón más, pero bueno, podemos hablar si queréis.